muchas de las cosas que voy a decir ya las dijeron y básicamente el problema está planteado más de lo que puse yo acá, lo que contaba Manuel antes, ¿no? Que es nuestra realidad, y ver que dos cosas importantes, ¿no? La alta incidencia, la severidad infraestimada, la significativa mortalidad de estos pacientes, las importantes secuelas a largo plazo, la alta tasa recurrente, y que existen cosas que podemos hacer para mejorar todo esto. Digamos, todo esto yo lo saco de hecho un artículo bastante viejo internacional, y es lo mismo que pasa hoy en Argentina. La incidencia de la enfermedad tromboembólica va creciendo de la mano de la trombosis venosa, de la embolia pulmonar, etc. Y la mortalidad en el shock cardiogénico, en los pacientes con tromboembolismo pulmonar y shock, es realmente muy alta. Digamos. Hay series que reportan incluso más del 30% de mortalidad. Nosotros tenemos casi 40% de mortalidad según el registro de CONAREC. Y claramente son los pacientes que menos vemos. Y cuando a mí me compartieron los datos de CONAREC pensaban que es lo mismo que pasa con el infarto. Digamos, la tasa de reperfusión del infarto es extremadamente baja en Argentina. De reperfusión, no importa si es angioplastia, si es líticos, lo que fuese, la tasa de reperfusión es muy baja. Si pensamos que los pacientes que tienen indicación de reperfusión en el tromboembolismo pulmonar son solo de los de alto riesgo, la prevalencia de estos pacientes es muchísimo menor y la tasa de reperfusión es todavía menor. Y creo que hay un miedo muy grande en la comunidad médica a dar líticos, porque esto pasa en todo el mundo. Digamos, esto más o menos lo que charlábamos antes sin ninguna imagen, lo charlábamos como el aumento de la poscarga del ventrículo derecho dado por los trombos pulmonares generan una cascada, una espiral de fenómenos que son potencialmente fatales. Digamos que todo esto va dándose uno tras otro y de una manera muy rápida en el tromboembolismo pulmonar y terminan con la vida del paciente. Digamos, y hay que estar atento a cada uno de estos puntos para detectarlos y no llegar al paciente en shock cardiogénico o en paro cardíaco. Digamos, como contaba Jorge antes, digamos, el paro cardíaco por paro del VD, digamos, es casi muerte, digamos, ¿no? Digamos, es un paciente que es casi imposible de sacar de esa situación. Y es acá donde tiene valor el uso de asistencias ventriculares. En Argentina solo tenemos disponible el ECMO y a su vez está disponible solo en centros muy puntuales. El ECMO demostró ser una buena alternativa como puente a la embolectomía quirúrgica o a la terapia de aspiración. El ECMO aspira unas cánulas de aspiración, incluso puede sacar trombos en tránsito, etc. El Impella RP es un sistema percutáneo de asistencia ventricular que no está disponible en la Argentina y también demostró tener buenos resultados como coadyuvante de tratamiento guiado por catéteres. Existen marcadores de incremento en la mortalidad en este fenómeno, básicamente clínicos como el shock y la hipotensión. También marcadores de disfunción del ventrículo derecho, como es la dilatación del VD o hipoquinesia o sobrecarga de presión por eco, la dilatación del VD en la tomografía, la elevación del BNP. Digamos, eso, hay que estar atento a estos fenómenos antes que aparezca el shock para intentar evitar este cuadro tan severo, y la elevación de la troponina como marcador de injuria miocárdica. Digamos. O sea, el BNP es un marcador de aumento en la presión parietal del ventrículo derecho. Digamos. Todavía, tal vez, si discutimos, podemos tener un poquito de aumento del BNP y todavía no tener troponina, y la troponina es un marcador de injuria miocárdica. ¿Sí? Los pacientes que tienen troponina están sufriendo, ese BD tiene isquemia. Y es acá cuando vemos todo esto, decimos, bueno, ahora, ¿cuándo podemos utilizar terapias agresivas? Y pongo agresivas porque pienso en las dos cosas. Pienso en los trombolíticos y en la terapia guiada por catéteres. Creo que las dos son opciones que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Y la clave está en elegir el tratamiento. Elegir el tratamiento consiste en la identificación de pacientes del riesgo puntual de cada paciente, pero sin embargo hacer esto no es tan fácil, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar por qué. Básicamente esta es la secuencia clásica para el tratamiento de todo. Primero, saber qué riesgo tiene nuestro paciente, riesgo de qué, en este caso es riesgo de morirse, riesgo de sangrado, cuál es el riesgo de nuestro paciente, y teniendo en cuenta esto, ver cuál es la estrategia terapéutica para este paciente. Pero bueno, las guías estratifican diferente el riesgo. La guía americana, la guía europea, hablan incluso con diferentes palabras. Uno habla de submasivo, masivo, el otro habla de bajo, intermedio, alto riesgo, y dicen cosas similares pero distintas. Usamos todavía guías viejas, digamos. Hoy por hoy la guía que más se usa en cuanto a nombre es la guía americana y es del 2011.
La guía europea es del 2014 y pasaron cosas en estos años. Por lo tanto, claramente los pacientes que no son candidatos a tratamiento percutáneo son los de bajo riesgo, digamos, ahí no hay discusión. Creo que todos estamos de acuerdo que un paciente de bajo riesgo incluso habría que pensar si se puede manejar en forma ambulatoria, que de hecho se puede hacer. Todo el resto de los pacientes tenemos que tener en cuenta que pueden ser candidatos a un tratamiento agresivo, a catéteres, a tromboaspiración directa, de extracción directa del trombo por tromboaspiración o por cirugía en algunos casos, o trombólisis sistémica o trombólisis local, etcétera. Todas son opciones que uno tiene que pensar. Las guías, ya en el 2014, postulan a la trombectomía por catéteres como una opción. Y esto es importante. Digamos, el paciente de alto riesgo, el tratamiento, como decía Manuel antes, es el trombolítico. Digamos, el 100% de los pacientes que ingresan con un trombolismo pulmonar agudo y tienen descompensación hemodinámica, están en shock, tienen que recibir trombolíticos, ¿sí? A los hemodinamistas nos cuesta mucho, pero es así. Digamos, primero es el trombolítico. Y el tratamiento percutáneo debe considerarse como una alternativa a la embolectomía quirúrgica en aquellos pacientes que tienen contraindicación a dosis completa de líticos o que estos hayan fallado. Entonces, si el paciente no le queremos dar líticos por algún motivo, o los líticos se los dimos y el paciente sigue en shock, ese es el grupo de pacientes en el cual tenemos que pensar en un tratamiento guiado por catéteres. En los de alto riesgo. En los que no son de alto riesgo, ahí ya los líticos no son patognomónicos, digamos, no hay que darle líticos a todos. Creo que tampoco es anticoagulación a todos. Ahí ya el manejo tiene que ser un poquito más minucioso, hay que tener muchas variables clínicas en mente y pensar que en este grupo los líticos son una alternativa, pero también son una alternativa el tratamiento percutáneo, donde debe considerarse en pacientes de intermedio alto riesgo que tengan un riesgo de sangrado con el uso de líticos. Acá de vuelta hay que pensar en los riesgos de beneficio del lítico, el riesgo de sangrado y el riesgo puntual del trombolismo del paciente. Para esto es fundamental, como decía Manuel, tener un equipo de TEP. Entender que estos pacientes son pacientes complejos, que no es sencillo estratificar el riesgo, que no es sencillo identificar cómo va a ser la evolución de nuestro paciente de intermedio riesgo. Que el intermedio puede ser de bajo, puede ser de alto, que puede ingresar siendo de alto riesgo y terminar siendo un shock, que puede ingresar de bajo riesgo y puede terminar siendo un shock. Digamos, eso hay que intentar evitarlo, hay que identificarlo en el camino. Por eso es fundamental formar en nuestros centros un equipo de trabajo para la respuesta inicial. PERT es equipo de respuesta inicial al trombolismo pulmonar. De hecho, existe un algoritmo para la evaluación de estos pacientes a través de un equipo donde postula que todo paciente que tiene sospecha de trombolismo pulmonar hay que iniciar la anticoagulación. Como decía Jorge al principio, vamos, sospeché que el paciente tiene trombolismo pulmonar, le hago el bolo de heparina, empiezo la heparina. Y ahí empiezo a pensar. Una vez que hago esto, le hago la tomografía para tener el diagnóstico de certeza. Una vez que tengo diagnóstico de trombolismo pulmonar, excepto que el paciente sea un paciente de bajo riesgo, todo el resto de los pacientes tienen que pasar por un equipo de respuesta en el TEP. Un grupo de médicos que esté acostumbrado a ver pacientes con TEP, que puedan discutir en ese momento, a las 3 de la mañana, domingo a las 12 del mediodía, en el momento que sea, en forma online o como sea, que puedan discutir el paciente y tomar una decisión sobre el riesgo del paciente y la mejor terapia para él. Esto lo vamos a pasar porque ya es más o menos lo que dijeron antes. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento percutáneo? Básicamente mejorar los síntomas y la sobrevida a través de la recuperación del ventrículo, de la función del ventrículo derecho, disminuir las resistencias vasculares pulmonares y la presión pulmonar y aumentar la presión arterial sistémica como consecuencia de mejoría del VD. Y por último, disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar trombólica crónica. La hipertensión pulmonar trombólica crónica es una enfermedad bastante prevalente en los pacientes que tuvieron un evento tromboembólico agudo previo y tiene una altísima morbimortalidad en el seguimiento. Ya en el 2009 se publicaban metaanálisis sobre la terapia guiada por catéteres. O sea, no es una terapia nueva, es una terapia que tiene muchos años de evolución. En este momento había éxito en el 87% de los pacientes, poca tasa de complicaciones, y este metaanálisis concluye que la terapia dirigida por catéteres es segura y efectiva para el tratamiento del TEP masivo. Estos eran todos pacientes con TEP masivo. Y acá postulan ya a la terapia guiada por catéteres como una posible primera línea de tratamiento en el TEP masivo. Y esto no era con ninguna cosa muy sofisticada.
De hecho está descrito así, como el simple pigtail. Lo que se hace hoy en día en la mayor parte del mundo es usar estos catéteres que permiten fragmentar los trombos, entrar en el pulmón y fragmentar el trombo, aspirar esos fragmentos de trombo y a su vez administrar dosis locales de trombolíticos. Hoy por hoy existen muchísimos dispositivos en el mercado, en el mundo, incluso hay más que estos. En Argentina tenemos el Penumbra y el Ecosonic como dispositivos comercialmente disponibles. Son dispositivos muy caros, el Ecosonic sobre todo que tiene un dispositivo de ultrasonido, lo que hace es, se ponen 2 ondas, una en cada pulmón y administra dosis muy bajas de líticos asociados a ultrasonido local, lo cual favorece la penetración del lítico. Y el Penumbra es un sistema de aspiración, es una bomba que uno pone un catéter y aspira mecánicamente los trombos. Existen 3 estudios grandes, entre comillas, es lo que tenemos para decir grandes, hoy por hoy sobre terapia guiada por catéteres, que es el Seattle, el Ultima y el Perfect. El Ultima es el único randomizado, con poquitos pacientes en riesgo intermedio, donde lo que se hizo fue evaluar cuál era la presión pulmonar y el ratio BD-BI de los pacientes en 2 ramas. Uno recibió trombólisis guiada por ultrasonido con el dispositivo que les comentaba antes, el Ecosonic, y el otro solamente tratamiento de anticoagulación con heparina, donde se observó una reducción tanto en el ratio de la relación que hay entre el BD y el BI y la presión pulmonar en el seguimiento a 24 horas. El otro estudio es el Seattle 2, que fue un estudio de una rama única de 150 pacientes, de los cuales 20% eran masivos, el resto eran submasivos, en los cuales a todos luego del diagnóstico se les hacía infusión local de TPA con el Ecosonic de manera facilitada, y de vuelta vimos lo mismo, como un 25% de la reducción en la relación BD-BI a las 48 horas en este caso, y un 30% de la caída en la presión pulmonar. El registro Perfect, en este registro ya se incluyen muchas técnicas, ¿sí? En este registro hay trombectomías manuales con filtros, hay trombólisis local y hay sistemas de aspiración, y de vuelta vemos lo mismo, digamos. O sea, básicamente una reducción en la presión pulmonar en el seguimiento, en este caso también fue a 48 horas. Y si ponemos los 3 estudios, todos tienen como punto en común la reducción en la presión pulmonar, que es algo realmente importante para nosotros porque habla de una mejoría en la función del ventrículo derecho y en las resistencias pulmonares de esos pacientes. Hay un metaanálisis que salió hace poquito, el año pasado, donde demuestra en varios estudios cómo existe reducción significativa en la presión pulmonar e incluso en la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la seguridad de utilizar este tipo de dispositivos? Es un dispositivo que es seguro, que en los registros, este es un metaanálisis presentado en el TCT de hace 2 años, donde la mortalidad en el TEP submasivo fue del 0.74%, ¿no? Cuando las series muestran mortalidades cercanas al 10%, la mortalidad en el TEP masivo fue cercana al 13%, cuando la mortalidad en las series más grandes está por encima del 15, 20, incluso 30%. La hemorragia intracraneal estuvo en el 0.35%, cuando otros metaanálisis sobre trombolíticos hablan de 1.5%. El sangrado mayor o complicaciones vasculares fue alrededor de casi el 5%, lo cual hay un acceso vascular que es importante. Digamos, todos estos dispositivos suelen tener un French bastante grande, por lo tanto la punción venosa suele ser bastante grande, por lo tanto esto es entendible. Y el sangrado fatal, sin embargo, suele ser pequeño, de menos del 0.5%. Este mismo grupo hizo este gráfico que me pareció muy interesante, mostrar cómo el 1.4% de sangrado intracraneal en la administración de trombolíticos sistémicos versus 0.35 en los que se administraron por vía local. Esto tiene lógica cuando piensan cuál es la dosis de líticos que se usan, ¿no? La dosis de lítico sistémica es de 100 miligramos de RTPA, habitualmente es lo que usamos acá, y estos estudios usaron menos de 20 miligramos, ¿no? Digamos, o sea, algunos ahora, los últimos usaron 8 miligramos de infusión de trombolíticos locales, lo cual tiene bastante lógica que la tasa de sangrado sea menor. ¿Cuál es nuestra experiencia del último año? Hicimos 10 pacientes con dispositivos de aspiración entre el ICVA y el Anchorena. Tuvimos éxito en el 100% de los procedimientos.
A mí me costó un poquito definir éxito, pero los estudios definen éxito como haber obtenido material macroscópico en las aspiraciones y que el paciente salga vivo de la sala de hemodinamia. Así es como están en los estudios descritos y así lo describimos nosotros. Tuvimos una reducción de 14.5 milímetros de mercurio de la presión pulmonar. No tuvimos complicaciones asociadas al procedimiento. Tuvimos un solo muerto en el intrahospitalario, que fue un paciente que le hicimos la trombectomía y no le hicimos líticos porque había tenido un sangrado alveolar y tenía distrés respiratorio previo, y la muerte fue consecuencia de su patología respiratoria, y la mortalidad a 30 días fue del 0%. De estos 10 pacientes se murió solo uno de esos pacientes casi a los 6 meses de seguimiento por un CA de colon. A modo de conclusiones, es fundamental estratificar el riesgo y seleccionar el tratamiento adecuado en equipo. El tratamiento percutáneo del TEP agudo es una alternativa eficaz y segura para aquellos pacientes con contraindicaciones de recibir trombolíticos o que estos hayan fallado. Es importante esto, ¿no es cierto? Que esto es una alternativa para pacientes que tienen contraindicaciones de líticos o estos hayan fallado. Digamos, la indicación inicial es el lítico, no es el catéter, aunque me cueste decirlo. Y en los pacientes de intermedio y alto riesgo forma parte de un grupo que aún sin indicación formal podrían ser particularmente quienes se beneficien de estas terapias. Digamos, en estos pacientes es donde el lítico tiene mayor discusión y es donde, usando los catéteres, podemos disminuir el riesgo que tienen los líticos, aportándoles un beneficio que podría ser similar.